Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver un video que es un poco la aplicación de algunos videos que ya hemos visto. Hemos visto videos sobre diseño de entrepisos sin vigas y también vimos dos videos relativos al fenómeno de punzonado. Quedó pendiente la aplicación de los conceptos que vimos teóricos de punzonado en entrepisos sin vigas con algún ejemplo. Es lo que vamos a desarrollar en este video. Un ejemplo que, si bien mencionamos que está desarrollado según el CIRSOC 201-2005, sigue lo estipulado en el código ASI 318-2005 para los amigos de los países que nos siguen de toda Latinoamérica. Este tipo de estructuras, en su versión más simple, consiste, como conocen, en losas que apoyan en forma directa sobre columnas, eliminando las vigas, lo cual facilita el trazado de instalaciones, permite secciones mejor iluminadas, desde el punto de vista arquitectónico nos posibilita dividir los distintos locales en forma más simple. Y asimismo, esta tipología en general se presenta para luces entre columnas más grandes que en la tipología de losas apoyadas sobre vigas. En términos normales es superior la distancia entre columnas a los 6 metros. Una cuestión antes de meternos en el ejemplo, especialmente importante, es la etapa constructiva, porque nosotros a veces cometemos el error, podemos así decirlo, de analizar la etapa final de la estructura, hacer el análisis de carga correspondiente y en base a eso analizar, por ejemplo, el problema de punzonado, entre otros, en estas estructuras. Y, por ejemplo, el hormigonado de una losa de un nivel puede generar cargas cuando se apea sobre la losa de nivel inferior de tal magnitud que superen la totalidad de las cargas cuando la losa esté terminada en la distancia final con un hormigón de la losa que está sometida a cargas, la losa del piso no encofrado sino la inferior, que no haya llegado a la edad de diseño, es decir, no tenga la resistencia todavía de diseño para la cual fue verificada para la condición, por ejemplo, de 1,2 de D más 1,6 de L. Esto constituye una etapa muy crítica, la de constructiva, y de hecho les he mostrado fotos de colapsos en la etapa constructiva. Cuando en principio una losa plana no verifica, se pueden recurrir a diversas situaciones para resolverlo, por ejemplo, engrosando el contacto de la columna con la losa, mediante ábacos planos, por ejemplo, como vemos aquí, muy habituales en las cocheras, permitiendo así no incrementar el peso de la totalidad de la losa, incrementando el peso de la misma, sino solo en la cercanía de la columna. Respecto de esto, el código ASI 318-2005 y nuestro reglamento estipula que si uno realiza ese ábaco debe tener ciertas dimensiones mínimas. Una extensión del eje de la columna hacia ambos lados no menor que L sobre 6, donde L es la longitud entre eje de columnas a izquierda y derecha, la mayor, y un espesor, sobreespesor, no menor que 1,25 del espesor de la losa. ¿Sí? Después habrá que ver si con esto alcanza. Estas son las pautas de mínima. Como vimos cuando analizamos el tema de punzonado, el problema de punzonado es bastante complejo por la superficie de rotura troncocónica que presenta. Ya lo vimos también en las fotos. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que se hace es adoptar una sección crítica ficticia, pero equivalente a la real, con un plano recto perpendicular al eje de la losa ubicado a una distancia de la cara de la columna, conformando un perímetro llamado crítico que por la altura útil de la losa va a configurar la sección resistente al punzonado de la misma con respecto al hormigón mismo. Para definir las cargas que generan esta situación, podríamos tomar para una columna central la superficie de influencia correspondiente, o sea, la mitad de la distancia a las columnas aledañas, generando la superficie rayada con esos 4 cuadrados,
multiplicando esa zona rayada por ejemplo, por 1,2 de D o 1, más 1,6 de L o 1,4 de D. Para una columna de borde sería la situación de la izquierda inferior y para una columna de esquina sería la situación de la izquierda superior. Si bien la columna de borde y la columna de esquina tienen una superficie de influencia menor, tienen también un perímetro crítico reducido y excentricidades que generan un efecto que amplifica las tensiones de punzonado, como lo hemos visto cuando vimos el tema de punzonado específico. Las expresiones con respecto a la evaluación de la resistencia al corte al punzonado del hormigón mismo, según el código ASI 318-2005, son las tres que vemos, 1, 2 y 3, donde como hay una cantidad grande de variables, de parámetros que intervienen en este problema, no se puede resolver con una ecuación, sino que hay que resolverlo con más de una. Por ejemplo, la ecuación 3 es la que define la... Hay que calcular las tres primero. La que arroja el menor valor es la que define el valor de BC. Ahora bien, la 3 habitualmente define el menor valor para columnas circulares o cuadradas. La 2 suele ser determinante para columnas de esquina o de borde, o bien columnas que tengan una relación desfavorable entre el espesor de la losa y las dimensiones de la columna. Por eso está la relación D sobre B0. Y la 1 suele ser determinante para columnas rectangulares. Vieron que el punzonado en las fotos, repásenlo, la mayoría de las columnas no eran cuadradas, eran secciones rectangulares. La sección rectangular no es favorable frente al comportamiento del punzonado, es deseable evitarlas, ¿sí? En lo posible tendríamos que tratar de generar secciones o circulares o cuadradas. Beta C tiene en cuenta ese factor. Entonces, en el caso de columnas rectangulares, la ecuación 1 suele ser la determinante, la menor de las tres. Con respecto a beta, es la relación entre el lado mayor y el lado menor de la columna, y alfa depende de la ubicación de la columna, 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas de esquina según la posición que vimos recién en planta. Para una columna interior, el perímetro crítico B0 es 2 veces C1 más C2, donde C1 y C2 son los lados de la columna rectangular, más 4 veces D, donde D es la altura útil de la losa. Ese sería el perímetro crítico de la figura de una columna interna rectangular de lados C1 y C2. Con respecto al criterio de diseño, el código ASI 318-2005 establece que el esfuerzo de corte último debe ser menor que el esfuerzo de corte nominal por el factor de reducción. El factor de reducción está asociado con el tipo de falla, que es frágil, es 0,75. ¿Y cómo define el esfuerzo de corte nominal? Bn, como el aporte del hormigón BC más el aporte de la armadura de punzonado en el caso de existir la misma BS. BS es el aporte que toma la armadura de punzonado. Si nosotros colocamos, ¿qué pasa normalmente? Uno trata de evitar la armadura de punzonado porque tiene un costo adicional de mano de obra, de materiales, de control. Entonces, en lo posible tratamos de evitarla. Ahora, si es estrictamente necesario hacerlo, ya vamos a ver un ejemplo donde planteamos diferentes soluciones. Si colocamos armadura de punzonado en cualquiera de sus variantes, el valor de BC no surge de los que vimos recién. ¿Por qué? Por las razones que vamos a explicar ahora. Cuando comienza a trabajar la armadura de punzonado es que se ha comenzado a generar esa fisura inclinada en la estructura. Y por lo tanto parte de la capacidad de tomar corte del hormigón se ha perdido. Entonces no es posible sumar el efecto que considera la compresión triaxial en la zona de falla del punzonado y por eso es mayor a la expresión de corte en una dirección de BC. No es posible sumar las componentes que vimos anteriormente a la armadura de punzonado. ¿Y qué nos dice el reglamento? Señor, si usted ha colocado armadura de punzonado en cualquiera de sus variantes, el valor de BC no puede adoptar, o sea, debe adoptarlo igual a un sexto de raíz de F'C B0 perímetro crítico por D la altura útil, que es la expresión que ustedes conocen de vigas esbeltas.
Y aparte nos dicen, aparte considere que la suma de BC más BS BN debe ser menor o igual que un medio de raíz de F'C por B0 perímetro crítico por D. En lugar de B0 ser el ancho de la viga, ahora es el perímetro crítico, por D altura útil. Nos pone estas dos limitantes al diseño si colocamos armadura de punzonado, es decir, que estamos perdiendo parte de la capacidad del hormigón de tomar esfuerzos de punzonado por sí solos. Otra cuestión es, una de las situaciones más frecuentes es colocar armadura de punzonado con forma de estribos de varias ramas, como vemos en el dibujo, que puede ser de 2, 4 o más ramas, que pasen por la sección de la columna incrementando el perímetro crítico. Pero esta solución es factible en función del espesor de la losa. Para espesores de losa de 25 centímetros o menores, se vuelve crítico este tipo de situación porque supongamos la línea que marqué en negro desprolija, discúlpenme, sería la superficie de falla como intercepta los estribos. El estribo donde corte esa línea negra tiene que estar anclado hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si la losa tiene poco espesor, el diámetro del estribo a utilizar para lograr la longitud de anclaje necesaria se reduce mucho y se llega a una situación en que no es posible materializarlo. Y si el estribo no está adecuadamente anclado, no va a tomar las tracciones que nosotros estamos estimando que tome y se puede producir una falla. De hecho, hay, sobre todo con el tema de barras dobladas, hay registros en diversos países de fallas justamente por una altura reducida de la losa. En planta, cuando hemos reforzado con estribos, se vería de esta forma, pasando por el centro de la columna. Por ejemplo, acá son estribos de 2 ramas, pero pueden ser, como vimos en la foto, más de 2 ramas. Y la sección de estribos requerida se calcula a B como BS el esfuerzo de corte a tomar con los estribos, por S la separación entre ramas consecutivas de estribos, que está limitada, por supuesto, porque si M debe ser menor que D sobre 2, la altura útil sobre 2, porque caso contrario, la fisura potencial de punzonado podría cruzar la losa sin tocar ninguna rama de estribos, sobre FI por la altura útil D, donde AB es igual al número de ramas por la sección de una rama. En el caso del dibujo serían 2, 4, 6, 8 ramas, ¿sí? En otros casos podrían ser, si fueran 4 ramas por cada lado, serían 16 ramas. De esa manera podemos definir el diámetro requerido de cada una de las ramas para tomar, fijada la separación, para tomar ese esfuerzo de corte requerido por la armadura BS. Vimos que las fallas conducen inevitablemente a la caída de la losa, no inevitablemente, en todas las fotos que vimos conducen a la caída de la losa superior sobre la losa inferior y que frecuentemente genera un efecto cascada donde van cayendo las losas una sobre otra, generando el colapso total de la estructura o de gran parte de la misma. La pregunta es, ¿podemos evitar esta situación? Bueno, los códigos no estipulan nada al respecto, pero consultando bibliografía, uno sabe que la armadura superior, una vez que falla la losa por punzonado, que es la armadura de cálculo de flexión, del diseño de flexión, no colabora, no genera ningún efecto favorable. Como vemos en el dibujo de arriba, la armadura superior no evita esta falla. Ahora, si colocásemos una armadura inferior, como la del dibujo inferior, que esté adecuadamente anclada en la columna y con longitudes de anclaje adecuadas a ambos en todo el perímetro de la losa, ¿qué armadura sería la requerida? 0,5 de la carga última mayorada por L1 por L2 serían las dimensiones de la losa sobre el factor de reducción por FI, la tensión de fluencia del acero. Factor de reducción 0,75. ¿Esa armadura inferior incrementa la resistencia al punzonado? No, decididamente no. Lo que sí genera es que cuando la losa falla, quede colgada como una membrana, como pueden ver, de la columna, y entonces la losa inevitablemente habrá que demolerla luego, pero no cae sobre la losa inferior generando el efecto cascada que hemos visto. Entonces, colocando esa armadura inferior adicional con la cuantía adecuada y la longitud de anclaje adecuada, que tiene que pasar continua sobre la columna, y tener la longitud de anclaje adecuada a ambos lados de la misma, en la losa, si acaso
por alguna circunstancia no prevista falla una columna, la zona de una columna por punzonado, evitaríamos el efecto en cadena que hemos visto recién. Acá podemos ver en un corte la extensión mínima requerida para la armadura de flexión sugerida es 2 veces la altura útil de la losa y a partir de ahí generar la longitud de anclaje LD que vimos en el tema de longitudes de anclaje, cuando vimos los videos de adherencia y longitudes de anclaje y empalmes. Entonces, o con el código que ustedes trabajen, no importa, cualquier reglamento o código estipula una longitud de anclaje necesaria. Entonces, según el reglamento que ustedes estén trabajando, tienes que extenderlo en ese valor como mínimo, ¿sí? Y esto evitaría el tipo de... no la falla misma de la losa, como dije, pero sí evitaría el efecto cascada. Una cuestión importante también, siempre las estructuras con esta tipología tienen que tener algunos pases de nivel a nivel para pasar conductos, servicios, etc. Esos huecos uno tiene que tratar de hacerlos alejados del perímetro crítico, alejados del contacto losa-columna, para no reducir la resistencia al punzonado. Si eventualmente no es factible eso, se ven en el dibujo A, B y C posibles situaciones y cómo se reduce el perímetro crítico en función de esos huecos, ¿sí? Hay que considerar la posibilidad de cercanía de esos huecos y reducir la zona de los mismos, afectando el perímetro crítico en una magnitud. A veces se toma solamente el lado donde está el hueco y a veces por espejo se toma también el lado opuesto, es decir, 2 veces el lado, para evitar asimetrías de carga. A veces los huecos son de gran extensión, como en el caso C sería muy desfavorable porque estamos perdiendo la totalidad de ese lado y tenemos solamente 3 lados para aportar al perímetro crítico correspondiente. Hay que tratar de evitarlos en la cercanía con las columnas. Entonces vamos al ejemplo. Tenemos un entrepiso sin vigas con una disposición regular entre columnas de 6,60 metros entre eje de columnas en ambas direcciones, ¿sí? La verdad que tuvo suerte el ingeniero que le tocó diseñar este entrepiso porque no es frecuente que pase esto, que estén alineadas las columnas y con las luces exactamente iguales en ambos lados. Y nos piden verificar el corte empunzonado de la losa perteneciente a un entrepiso sin vigas con un módulo entre columnas de 6,60 metros por 6,60 metros. Se asume que las cargas horizontales son tomadas por tabiques. Verificar el corte, la columna interior C1, que es la que estamos marcando. El hormigón a utilizar es H20, que es la menor calidad permitida por el código ASI 318, y el acero ADN 4250. El edificio está destinado a oficinas, adoptando como sobrecarga de servicio L 350 kilos por metro cuadrado. Tenemos que hacer la estimación del peso de las losas y el análisis de carga naturalmente a continuación. Vamos a estimar el espesor necesario de esa losa. Entonces hay una tabla que establecen en el reglamento CIRSAP 201, la tabla 28, que establece espesores mínimos tentativos de placas planas, o sea, losas apoyadas sobre vigas sin vigas de borde o con vigas de borde. Nos dice, si la losa está apoyada sobre columnas sin vigas perimetrales, el espesor de la losa debería ser mayor o igual que LN, la distancia entre columnas, sobre 30. Para placas planas con vigas de borde se permite un espesor algo menor, LN sobre 33. Si tiene una viga de borde, la viga de borde tendrá que cumplir con una determinada rigidez. La rigidez de la viga de borde sobre la rigidez de la losa ser mayor que 0,80. Nosotros vamos a colocar una viga de borde, entonces adoptamos la condición de abajo, placa plana con vigas de borde, tratando de optimizar el diseño. 6,60 sobre 33 nos da 20 centímetros.
Esto es orientativo, entonces vamos a hacer el análisis de carga con este valor. 20 centímetros y en principio lo que deseamos es hacer una losa sin ningún tipo de engrosamientos ni tampoco armadura de corte. Análisis de carga, el espesor de la losa 0,20 por 2.500 kilos por metro cúbico, nos da 500 kilos por metro cuadrado. Fíjense que cuando vieron que apeábamos la losa del piso superior con puntales para hormigonarla sobre la del piso inferior, la carga que le estábamos transmitiendo a la losa joven del piso inferior por el hormigonado de la losa del piso superior era 500 kilos por metro cuadrado más los encofrados puntales y los operarios y equipos trabajando. ¿Se entiende? Más el peso propio de la losa que estaba presente. Alisado, 0,04 por 2.000 kilos por metro cúbico, 80 kilos por metro cuadrado. Piso cerámico, 40 kilos por metro cuadrado. Artefactos suspendidos de la losa, estimados en 30 kilos por metro cuadrado. Y cielo raso aplicado, 20 kilos por metro cuadrado. Todo esto arroja un total de peso propio de 6,70 kilos por metro cuadrado. Y la sobrecarga es 350 kilos por metro cuadrado. Entonces, evaluamos las dos combinaciones básicas, mayoradas, 1,20D más 1,60DL nos da 1.364 kilos por metro cuadrado, o sea 13,64 kilonewton metro cuadrado. Y último 1,40D nos da 9,38 kilos por metro cuadrado, o sea 9,38 kilonewton metro cuadrado. La primera de las condiciones es la que manda para la situación definitiva. Las columnas cuadradas, así las estimamos, son de 60 centímetros de lado, y en base a esto continuaremos con el desarrollo. Entonces vamos a chequear el punzonado en dos direcciones, o sea, el punzonado. Phi por Bn debe ser mayor o igual que B último. La expresión genérica de Bn es Bc más Bs, pero tratamos de evitar la armadura de corte y por lo tanto en principio Bs sería igual a 0. Estimamos la altura útil D, sería el espesor de la losa H menos el recubrimiento, menos el diámetro de la barra en una dirección, menos la mitad del diámetro de la barra en la dirección opuesta. Eso nos da, estimando diámetros de barra naturalmente, que no las hemos calculado, nos da 15 centímetros o 150 milímetros. Por lo tanto, B0 es 2 veces Bx, lado de la columna, más 2 veces Bi el otro lado, más 4 veces la altura útil de la losa. Nos da 3.000 milímetros. La fuerza cortante que actúa sobre la sección crítica es en realidad la fuerza Q última por L1 por L2 menos la zona interior de carga que está dentro del perímetro de punzonado, que no va a generar punzonado sino que se transmite directamente a la columna. Consideramos ese fenómeno que es favorable, menos que Q último por Bx más Dx por Bi más Di al cuadrado. Entonces la fuerza neta sería B último igual a 572,33 kN en este caso. Y el B nominal dividido 0,75 es requerido, es 7,63,11 kN. Ahora bien, como dijimos que no vamos a utilizar armadura de corte, o al menos intentamos, vamos a definir las variables. B0 es 3.000 milímetros, D es 150 milímetros, beta es 1 porque la columna es cuadrada y alfa S es 40 porque es una columna interna. De las tres expresiones de BC que vimos, la primera arroja 1.006,23 kN, la del medio arroja 670,82 kN y la inferior arroja 670,82 kN, en este caso son iguales. O sea, cualquiera de ellas dos define la resistencia al punzonado. Entonces, observamos que B último, que es 572,33, debería ser menor que Phi por BC, 0,75 por 670,82, que nos da 503,11. No verifica. O sea, lamentablemente, la noticia que tenemos es que así como lo planteamos, el diseño no verifica y por lo tanto tenemos que pensar en alguna alternativa para resolver el problema. De hecho, vamos a plantear más de una alternativa para resolverlo. En el estudio proponen, para no hacer más complejo la ejecución de la estructura, dentro de las opciones que tenemos, estamos barajando, es aumentar el espesor de la losa
completa, o bien la opción B sería colocar un ábaco en correspondencia con la unión de la losa y la columna. La opción C sería colocar armadura de corte, por lo tanto tendremos la componente de BS que vimos, y la opción D sería aumentar la resistencia del hormigón, que hay que ver, si bien planteamos un hormigón de la menor resistencia factible, hay que ver si tenemos las condiciones y tecnología necesaria para hacerlo. Probablemente se pueda llevar a un H25 o H30 sin inconvenientes. Vamos a plantear en principio aumentar el espesor de la losa, el espesor uniforme de la losa. Entonces, si lo llevamos a 24 centímetros, la altura útil va a quedar de 19 centímetros. Entonces, tenemos que rehacer el análisis de peso propio. La losa es 0,24 por 2.500, 600 kilos por metro cuadrado. Fíjense, la componente de peso propio de la losa es relevante. El alisado, 90 kilos por metro cuadrado, el piso cerámico 45, artefactos suspendidos 40, si lo habrás aplicado 20, o sea, D ahora es 7,95 kilos por metro cuadrado. La sobrecarga, 350 kilos por metro cuadrado. Hacemos la verificación correspondiente, 1,2 de D más 1,6 de L, y nos da 15,14 kN por metro cuadrado. Consideramos el esfuerzo de corte máximo BU, restándole la zona que transmite cargas directamente a la columna, y el BU nos da entonces 635,27 kN. Ahora, el perímetro crítico bajo estas circunstancias, B0 es 3.160 milímetros y D es 190 milímetros. Entonces se incrementa bastante la superficie de falla idealizada. Beta C sigue siendo 1 y alfa S 40. Reemplazando las tres expresiones, vemos que la primera nos da 1.342,53 kN. Dijimos que suele ser determinante en columnas rectangulares, no lo es. La segunda, 985,66 kN, dijimos que suele ser determinante para relaciones desfavorables de espesores de losa a columna o columnas de borde, no lo es. Y la tercera nos da 895,02 kN, que dijimos que también suele ser determinante para columnas cuadradas, que es el caso, y acá se verifica. Entonces ahora analizamos, B último es 635,27. BC por phi es 0,75 por 8,95 es 671,26. Verifica, o sea que esta es una posible solución del problema. ¿Sí? La primera posible solución del problema entonces es incrementar el espesor de la losa en forma uniforme en 24 centímetros. Ahora hay alguien del estudio que cuestiona esto porque dice, bueno, estamos incrementando no solo el consumo de hormigón en forma importante, si bien desde el punto de vista de flexión, a lo mejor el brazo de palanca interno para tomar momentos se incrementa y se compensa con la armadura de flexión, habrá que verlo, estamos incrementando las cargas sobre el nivel de fundación también en la sumatoria de plantas en forma importante. Entonces vamos a analizar alguna otra opción para ver luego cuál es la que seleccionamos. La otra opción que analizamos entonces para evitar este incremento del peso sobre las fundaciones es colocar un ábaco plano. Vamos a respetar que el sobreespesor del ábaco tiene que ser un 25% mayor que el espesor de la losa H1 o H2 y a su vez que la extensión del ábaco tiene que ser mayor que 2 por L sobre 6. 2 por 660 sobre 6 es 220 centímetros, L', y H2 tiene que ser, como H1 lo planteamos de 20 centímetros, H1 ser mayor o igual que 25 centímetros. Entonces, en función de esto, adoptamos H1, 20 centímetros, sería el espesor de la losa por fuera de los ábacos, igual que el original, en la zona del ábaco de 25, y la longitud del ábaco igual a 2,20 metros. Hay dos perímetros críticos posibles a analizar. Uno en correspondencia con la falla cercana
la columna en la zona del ábaco y otra a evaluar dónde la losa cambia de sección. Entonces, el perímetro crítico B02 sería 2BX más 2BY más 4D2, donde D2 es el espesor mayor en la zona del ábaco. Es decir, la extensión de esta superficie de falla es menor, pero el espesor asociado es mayor. Nos da 3200 milímetros. Para el perímetro B1 es el más alejado, donde hay el quiebre, donde termina el ábaco. Tenemos un nuevo perímetro crítico que evaluar también. El menor de ambos será el definitorio. B01 es 4L'1 o 4L' más 4 veces D1. Es 9400 milímetros y D1 es 150 milímetros. La situación más desfavorable es la que corresponde al perímetro B02. Entonces vamos a estudiar las ecuaciones de diseño con las condiciones del perímetro B02. Lo que les acabo de plantear es lo que vimos en punzonado que está marcado en este gráfico. En correspondencia con la columna, donde está el ábaco, tenemos una superficie potencial de falla de 1, ¿sí? 1, que está marcada en línea punteada 1, C más D2, y en la superficie donde termina el ábaco hay una superficie potencial de falla 2, marcada en línea punteada por fuera. ¿Sí? Son las dos superficies críticas que hay que definir, y lo hicimos recién. En este caso, la inicial, la interna, es la crítica. Aplicamos ahora las ecuaciones de diseño con el perímetro B02. La primera ecuación nos da 1431 kN, la segunda 1073 y la tercera 954. Entonces B último es 635,27 kN menor o igual que Φ por BC, 0,75 por 954, que es 715,5. Verifica, es decir que en realidad esta es otra posible solución del problema. No tenemos por qué incrementar el espesor de la losa en toda su dimensión si podemos resolverlo con un ábaco solamente en la cercanía de la losa, como acabamos de ver. Claro que tenemos un problema estético y claro que también tenemos una dificultad para el hormigonado. Habrá que hacer ese cajón y ver cómo se hormigona con algún grado de dificultad mayor. Pero bueno, esa es otra opción más que tenemos para resolver el problema. Vamos a analizar una variante más, que sería manteniendo la losa que inicialmente planteamos en 20 centímetros, pero ahora colocando adicionalmente una armadura de corte. La armadura de corte la vamos a plantear con estribos cerrados. El valor inicial de BU para este espesor de losa es 572,33 kN. La altura útil de la losa tiene que ser mayor que 16 veces el diámetro del estribo. Entonces, suponiendo estribos de corte de diámetro 8 milímetros, la altura útil de la losa tendría que ser igual a mayor a 128, ¿no? Adoptamos una altura útil mayor o igual que 150 milímetros. Esto verifica en este caso, o sea que si adoptamos estribos del 8 no habría problema. El espesor de la losa nos permitiría anclarlos hacia arriba y hacia abajo de la potencial fisura que lo cruce. Bajo este supuesto vamos a hacer el cálculo, pero ahora BC no se calcula como vimos, sino se calcula con las expresiones de vigas esbeltas. Entonces Bn es BC más Bs, Bn es igual a Bu sobre Φ, que es 763,11 kN, y Bc es igual a un sexto de raíz de F'C por B0, que es el perímetro crítico, por D, que es la altura útil. El valor de BC disminuye sensiblemente, es 335,41 kN. Como dijimos anteriormente, cuando colocábamos estribos, el aporte de los estribos se generaba cuando el hormigón ya se había fisurado y por lo tanto la componente del hormigón se había reducido. Bn debe ser menor que un medio de raíz de F'C B0 por D, que es 1006,2 kN, lo cumple. Y por lo tanto, lo que no toma el hormigón lo deben tomar las armaduras de estribos. Bs es igual a Bn menos Bc, 763,11 menos 335,41 es 427,7 kN. Ahora,
La separación entre estribos tiene que ser menor que la altura útil sobre 2 de la losa, 75 milímetros. AB sobre S es igual a BS, el esfuerzo de corte requerido, sobre FI por D. BS es 427,7, FI es 42 kN centímetro cuadrado, porque es acero anerburado, 4.200 kilos por centímetro cuadrado la tensión de fluencia, y la altura útil en metros, 0,15 metros. Nos da 67,88 centímetros cuadrados por metro total. En 7,5 centímetros o 75 milímetros, la armadura requerida sería, multiplicando ese valor por 0,075, nos da 5,091 centímetros cuadrados. Ahora, cada lado, ¿sí? Si son 4 lados, va a ser un cuarto de 5,091. Entonces, la armadura por lado es AB sobre 4, 1,273. Y a su vez, en el supuesto más simple, son estribos de 2 ramas. Recuerden el dibujo que vimos inicial. Sería 1,273 dividido 2. Nos da 0,63,6 centímetros cuadrados. Entonces, lo que estaríamos necesitando es una armadura de diámetro mayor a phi del 8, que es 0,5. Tendríamos que resolverlo con phi del 10, que sería 0,79 centímetros cuadrados. Pero ¿esto qué ocurre? Originaría una sección con un espesor requerido mayor al que tiene la losa. Y esta situación es esperable que ocurra para losas de espesores menores que 25 centímetros. Entonces, otra posible solución es, manteniendo el diámetro de phi del 8, aumentar la cantidad de ramas. ¿Qué pasa si colocamos 4 ramas, no 2 ramas, en cada una de las caras de la columna? Entonces es 1,273 sobre 4, nos da 0,318 centímetros cuadrados, phi del 8 es 0,5, por lo tanto ahora sí, con phi del 8 cada 7,5 centímetros en 4 ramas, lo cubrimos sin inconvenientes a la armadura requerida. ¿A partir de qué distancia podemos cortar esa armadura de estribos? Tentativamente adoptamos a 800 milímetros, entonces el perímetro B0 a esa distancia es 4 veces Bx más A por raíz de 2, 6.925 milímetros, y controlamos con respecto al valor de BC para ese perímetro asociado, es 580,6, que es mayor que 572, es decir, que podemos extender en esa longitud planteada los estribos sin inconvenientes. Y esta entonces sería una posible solución más, sin modificar el espesor inicial de la losa de 20 centímetros, sin hacer ábacos que le incrementen, que afectamos la estética, de solución. La última de las soluciones que vamos a plantear es la más sencilla y la más obvia, incrementar la resistencia de hormigón de diseño, que no siempre se puede. Entonces, supongamos que trabajamos con un hormigón de clase H28, manteniendo el espesor de la losa en 20 centímetros, F'C es 28 megapascales, B sub C sería, tomamos directamente el BC que se corresponde con la columna cuadrada, que es el que definía la resistencia, 793,7 kN, multiplicado por 0,75 nos da 595, que es mayor que 572, que es BU. O sea, otra posible solución, por supuesto si tenemos la tecnología, es incrementar la resistencia del hormigón manteniendo la losa en 20 centímetros, llevándola a un H28. Luego habrá que ver si para la obra que vamos a desarrollar tenemos la tecnología para lograr esa calidad del hormigón. Por supuesto que para los grandes centros urbanos sin duda la van a tener y sobrada. Pero para las obras emplazadas alejadas de los grandes centros urbanos hay que ver si hemos desarrollado una planta hormigonera adecuada para lograr ese tipo de resistencias. Probablemente sí. Bueno, de esta forma entonces hemos dado por finalizado este ejemplo sencillo de aplicación de verificación al punzonado en un entrepiso sin vigas. Lo que no hicimos sería considerar la situación constructiva, ¿sí?
les planteo que lo hagan ustedes. ¿Qué tendrían que hacer? Rehacer el análisis de carga y considerar solamente la losa, ¿sí?, que soporta las restantes cargas, y como cargas aplicadas el peso de una losa adicional con el encofrado y los equipos, y como carga permanente su propio peso. Y considerar una eventual resistencia menor derivada del fenómeno de que seguramente va a ser cargada antes de la edad de diseño. Entonces se los propongo como ejemplo de aplicación y pueden encontrarse con alguna sorpresa quizás. Y bueno, luego pueden realizar su comentario al pie del video. Entonces, gracias y nos encontramos en el próximo.